Importante entender esto porque cuando pasa así, hermanos, en la palabra a veces nos habla de que Dios provocó algo, que Dios hizo algo que aparentemente es malo. Nosotros sabemos que Dios no tienta a nadie y Dios no iba a provocar a David a que pecara o a que hiciera algo malo. Pero nosotros tenemos que entender, y esto que nos sirva para cuando vamos leyendo la Biblia, algunas veces uno dice, ¿cómo puede ser que Dios haya dicho esto, que Dios haya provocado esto? El caso es que en el pensamiento judío, hermanos, siempre estaban los hebreos, siempre estaba la creencia de que en última instancia el Señor es, arréglenme acá el sonido un poquito, chicos, se acopla. El Señor era el que en última instancia hace todas las cosas, ¿no? Ellos creen en la soberanía de Dios y que en último caso, aunque Satanás haya hecho algo, como Dios es el que tiene la última palabra y como Él es la máxima autoridad, el pensamiento es que incluso Dios lo permitió, ¿no? Por eso, en el caso de Samuel habla de que Dios fue el que provocó, y en el caso de Crónicas es que Satanás lo hizo. En realidad, las dos cosas son verdad, ¿no? Satanás fue el que tentó y Satanás el que estaba ahí induciendo o trabajando para que el pueblo de Israel se equivocara y para que David también cayera en ese pecado, que ahora lo vamos a ver. Pero también Dios, de alguna manera, lo estaba permitiendo. Eso nos habla a nosotros de la soberanía del Señor. Ahora, Dios lo estaba permitiendo con un propósito. Había algo que estaba torcido en el corazón del pueblo de Israel y también hay algo que se estaba torciendo en el corazón de David, aunque la palabra nos dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, él pecó en muchas ocasiones contra Dios. Era un hombre como vos y como yo, que cometemos errores. Y Dios, hermanos queridos, déjenme decirle que hasta el mismo diablo, de alguna manera, se transforma en un instrumento en las manos de Dios cuando el Señor quiere cumplir un propósito y cuando el Señor quiere revelar algo, que quiere sanar, que quiere enderezar. Amén. Así que Dios es tan poderoso y es tan sabio y es un estratega tan inteligente que hasta el mismo diablo, que él se cree que hace lo que quiere, no hace lo que quiere, sino que todo está en un propósito eterno de nuestro buen y sabio Dios. Amén, hermanos, ¿se comprende? Soberanía de Dios, máxima autoridad del Señor. Ahora, volvemos ahí a Crónicas y seguimos leyendo en el versículo 2. De modo que David les dijo a Joab y a los comandantes del ejército. Joab era el comandante principal, el comandante en jefe de los ejércitos de Israel en ese momento. Israel estaba acá en un momento de apogeo. El rey David había conquistado mucho, todos sus enemigos habían sido vencidos, las fronteras habían sido extendidas, era un hombre que había hallado el favor de Dios y el Señor le había dado victoria sobre todos sus enemigos. Y ocurre esto en este momento. Le dice a Joab y a sus comandantes, hagan un censo de todo el pueblo de Israel, desde Beerseba en el sur hasta Dan en el norte, y tráiganme un informe para que yo sepa cuántos son. Pero Joab respondió, que el Señor multiplique el número de su pueblo 100 veces, pero ¿por qué mi señor el rey quiere usted hacer tal cosa? ¿Acaso no son todos servidores suyos? ¿Por qué hará que Israel caiga en pecado? ¿Saben ustedes, hermanos, que este censo, además, un censo tiene que ver con contabilizar la cantidad de personas de una nación, de un reino, pero eso nosotros lo comprendemos bien en nuestros días. Pero en estos días, en la antigüedad, también los censos se realizaban mucho antes de una batalla, porque el censo te permitía saber cuántos hombres podían estar listos para la batalla y podían ser reclutados. Así que de alguna manera, como el servicio militar en esos días, en esa época, era obligatorio para todo, cualquiera que tuviera edad y fuerza para
levantar una espada, era reclutado para el ejército. Se cree que una de las intenciones del rey David era esa, el de fortalecer más todavía o robustecer más todavía su ejército. Ya era un ejército numeroso, ya era en esos días uno de los ejércitos más poderosos de la tierra en ese momento, pero algo estaba ocurriendo en el corazón del rey David. Había una especie de ambición que ya no tenía que ver con las conquistas del Señor, sino con un deseo de ser todavía más fuerte de lo que era. Por eso es que el mismo Joab, fíjate que Joab era un hombre violento, Joab era un hombre de guerra, era un hombre, era el comandante principal del ejército de David y de todos los valientes de David que nos habla la Biblia en los capítulos anteriores, eran guerreros impresionantes. Y Joab, este hombre que era sanguinario, hermano, un guerrero con todas las letras, se da cuenta de que había algo que estaba mal en esa decisión del rey David. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a entrar en esta empresa de agrandar el ejército o de querer nosotros contabilizar cuántos somos? Que había algo que olía mal, ¿no?, en el corazón y en las acciones del rey David en ese momento. Pero no tenía que ver solamente con él, sino que tenía que ver con una actitud también de todo Israel en ese momento. Por eso es que Dios va a intervenir o va a permitir lo que va a ocurrir, porque Él quería corregir el corazón tanto del rey como del pueblo. Amén. Versículo 4 dice: sin embargo el rey insistió en que levantaran el censo. Así que Joab viajó por todo Israel para contar al pueblo. Luego regresó a Jerusalén y le informó a David el número de personas. Había en todo Israel 1.100.000 guerreros que podían manejar una espada. ¿Se dan cuenta de cuál es la contabilidad que le trajo? ¿Cuántos guerreros? Así que tenía que ver con el poderío, con el ejército, con esa seguridad que se estaba trasladando de lugar, ¿no?, en el rey David. Su confianza, su seguridad y su fe en el Señor lo habían llevado hasta ese lugar, pero en este momento él estaba mirando la gente que tenía, los soldados que tenía. Y Joab viene y le dice: 1.100.000 guerreros que podían manejar una espada y 470.000 en Judá. Pero Joab no incluyó a las tribus de Leví y Benjamín en el censo porque estaba muy afligido por lo que el rey le había ordenado hacer. Así que era un ejército numerosísimo, hermanos. Más de 1,5 millones de personas, de soldados valientes, y además habían quedado 2 tribus sin contar, ¿no?, todavía. Verso 7. Dios se disgustó mucho por el censo y castigó a Israel por haberlo levantado. Entonces David le dijo a Dios: he pecado grandemente al haber hecho el censo. Te ruego que perdones mi culpa por haber cometido esta tontería. En el relato en Samuel, en 2 de Samuel, dice en esta parte que a David le produjo remordimiento lo que estaba pasando, y cuando le trajeron la noticia de cuántos soldados eran y de toda esa contabilidad de las fuerzas que tenían ellos como nación y como ejército, le produjo remordimiento en el corazón. Así que él empezó a darse cuenta también de su pecado y de su condición en ese momento. Acá lo relata así: te ruego que perdones mi culpa por haber cometido esta tontería. Entonces el Señor le habló a Gad, el vidente de David, el profeta en ese tiempo, y le dio este mensaje. Fíjense, hermanos, que Dios no le habla a David. Esto es tremendo, porque Dios le hablaba a David y había una comunión. Él era un adorador, como sabemos, pero en este momento Dios está tan enojado con David y con el pueblo que va al profeta para que el profeta le dé el mensaje. Y le dio este mensaje: ve y dile a David, esto dice el Señor, te doy 3 opciones, escoge uno de estos castigos y yo te lo impondré. De modo que Gad fue a ver a David y le dijo: estas son las opciones que el Señor te da.
puedes elegir entre 3 años de hambre, por causa de, esto es consecuencia del pecado. Amén. Diga conmigo, consecuencia del pecado. Todo pecado en nuestra vida, hermanos, tiene su consecuencia. También todo pecado en nuestra vida tiene su perdón. Si nosotros lo reconocemos delante de Dios y nos arrepentimos de nuestras rebeliones, de nuestras transgresiones, habrá perdón de Dios. Pero eso no quiere decir que no haya consecuencias de ese pecado. Amén. Por eso es que el Señor nos advierte que no cedamos a las tentaciones, porque va a haber algo que va a ocurrir, va a haber una causa-efecto, ¿no? Habrá un resultado en nuestras vidas. Y el resultado por el pecado de David y del pueblo, en este caso el Señor le dice, tienes que escoger acá tenía que escoger entre Guatemala y Guatepeor, ¿no? Tenía que escoger acá entre lo menos malo, ¿no? Porque las 3 opciones eran terribles. Siempre, hermanos, las consecuencias del pecado serán terribles para nuestras vidas. Siempre la consecuencia del pecado es muerte. Se muere un propósito, se muere un sueño, se muere un anhelo, se muere un plan de Dios en nuestras vidas. Amén. La paga del pecado, dice Romanos, es muerte. Te doy 3 opciones. Verso 11, de modo que Gad fue a ver a David y le dijo, estas son las opciones que el Señor te da. Puedes elegir entre 3 años de hambre, 3 meses de destrucción a espada de tus enemigos, o 3 días de una terrible plaga durante la cual el ángel del Señor traerá devastación por toda la tierra de Israel. Decide, le dice el profeta a David. O sea, está la pelota en tu cancha, ¿no? Está de tu lado. Decidí vos cuál va a ser el castigo. ¿Cuáles eran las 3 opciones? 3 años de hambre, de escasez. Estaba en ese momento, hermano, Israel acostumbrado a la abundancia, estaban acostumbrados a la conquista. Fíjate, ahí le va a tocar ahí el orgullo. 3 años de hambre, de escasez, de miseria, 3 meses de ser derrotado por tus enemigos, o 3 días, ¿no?, de devastación. 3 días de una plaga y una devastación por toda la tierra de Israel. Decide y dime qué respuesta debo darle al Señor, quien me envió. Amén. Así que acá está David en una encrucijada tremenda, ¿no?, en una terrible decisión. Siempre, hermanos, el pecado nos va a llevar a una encrucijada, nos va a llevar a tener que en ocasiones decidir entre lo menos malos para nuestras vidas. Por eso es que tenemos que anticiparnos nosotros y caminar en santidad para no tener que elegir entre lo menos peor para nuestras vidas. Amén. Amén, hermanos. Verso 13, estas son las palabras de David. Estoy en una situación desesperada. Siempre, hermanos, el pecado nos va a llevar a una situación desesperada. Desesperación. La desesperación, hermanos, es cuando uno no sabe qué hacer. Desesperación es cuando entra la ansiedad, cuando perdemos la paz, cuando ya no tenemos seguridad en nada y nos empezamos a volver locos de alguna manera, ¿no? Eso es desesperación en nuestra vida, siempre el pecado. Por eso el enemigo siempre va a estar tentándonos y siempre va a estar queriendo que nosotros cedamos, que perdamos nuestra santidad, que perdamos nuestra devoción al Señor para que entremos en desesperación. Y en desesperación es cuando uno toma a veces las peores decisiones de su vida. Ahora, aprendamos del rey David, nosotros también, que aunque tuvo muchos errores, y este fue uno grave en su vida, pero también tenía algunos principios claros. Amén. Decirle al hermano que tenés al lado, tenés que tener principios claros. En momentos de presión, hermanos, ¿no?, ahí es cuando se ve. Hoy veía una foto de una aceituna, ¿no?, de una oliva siendo prensada, ¿no?, en la prensa, y decía, la inscripción decía, en los momentos de presión
es cuando se ve el carácter de una persona. Amén. Esos son cuando estás en la prensa, ¿no? Cuando estás ahí que tenés que responder a algo, cuando las cosas no salen del todo como uno quiere, cuando estás metido ahí en un lío, ya sea en este caso por una decisión propia, se metió el rey David en este lío en contra de Dios, o tal vez en circunstancias de ataques que nos vienen de afuera o a veces cosas que nos pasan sin que nosotros hayamos hecho nada, porque nos pasan esas cosas también. Ahora, en esos momentos de desesperación, nosotros tenemos que tener principios claros y siempre, hermanos queridos, acudir a Dios, acudir a la presencia del Señor. No huyamos de su presencia, aunque lo que haya en Dios sea una reprensión, ¿no? Aunque lo que haya en el Señor sea exhortación, o sea algo que Dios nos tenga que quitar incluso por un tiempo. Hermanos, aunque sea doloroso para nosotros, siempre es mejor elegir a Dios. Amén. ¿Puede decirlo conmigo? Siempre es mejor elegir a Dios, aun cuando Dios está enojado, porque Dios se enoja también, ¿sí o no? ¿Han visto la serie de Chosen cuando Jesús se enojó? Es tremenda esa escena, de las mejores escenas de la serie para mí, ese momento. A mí me impactó cuando preparó el látigo, ¿no? Hizo el látigo, porque a veces lo leemos muy rápido en la Biblia, pero ahí uno lo visualiza y dice, wow, armó un revuelo tremendo ahí, en la puerta del templo. Enojado el Señor, enojado no porque sí, no fue ira, porque la ira es el enojo descontrolado. Ese fue un enojo que tenía que ver con el celo por la casa del Señor, por defender lo que era santo, lo que era sagrado, que se había distorsionado tanto en ese momento. Y como él lo dijo, no habían hecho del templo del Señor una cueva de ladrones, un lugar de negocio, ¿no? Entonces eso provocó el celo, ¿no? Y ese enojo santo del Señor. Amén. Ahora, aunque Dios, y claro que Dios es celoso de nosotros y en muchas ocasiones se va a enojar, y en muchas ocasiones, hermanos queridos, hasta Dios mismo nos va a confrontar y se va a poner al frente de nosotros para que no avancemos. Si está torcido nuestro corazón, si hay algo en nuestras motivaciones, en la esencia de nuestro corazón que no está agradando a Dios y que al final, si Dios no interviene, va a tener consecuencias mucho peores para nosotros, entonces cuando Dios se nos atraviesa en el camino. Ahora, aunque Él esté enfadado, aunque Él esté enojado, nosotros, hermanos queridos, sus hijos, siempre debemos elegir al Señor. Amén. Esto fue lo que hizo David y lo que nos enseña acá la palabra. Dice, le respondió David a Gad, mejor que caiga yo en las manos del Señor, porque su misericordia es muy grande. Amén. No te alejes del Señor, no te apartes de la casa del Señor, de la iglesia. ¿Cuánta gente hay que cuando es confrontada se aleja? No, es cuando más tenés que estar, es cuando más tenés que acercarte a la casa del Señor, al corazón de Dios y al cuerpo de Cristo también, que son los hermanos, que somos la iglesia. Amén, hermanos. ¿Me dicen amén, hermanos? Aún cuando se nos reprenda, aún cuando se nos marquen los errores y lo que quizás estamos haciendo de manera equivocada, la opción mejor dentro de todo lo malo, porque hemos cometido un pecado, porque hemos incurrido en un error, entonces ya sabemos que habrá una consecuencia, pero la consecuencia menos dramática para nosotros siempre será humillarnos delante de la presencia de Dios, aceptar nuestros errores y pedirle al Señor que nos restaure. Amén, hermanos. Amén. Siempre va a ser lo mejor. No te alejes del Señor como hacen muchos y terminan, al final el enemigo termina haciendo destrozos en sus vidas. Y acá lo dice David, prefiero, ¿no?, caer en las manos del Señor, porque su misericordia es grande, y que no caiga yo en manos humanas, en manos de mis enemigos. Por lo tanto, el Señor mandó una plaga, entonces esa era la opción. Mandó una plaga
sobre Israel y como consecuencia murieron 70,000 personas. Además, Dios envió un ángel para destruir a Jerusalén. Jerusalén era la capital, era la gloria de Israel en ese momento, ¿no? La ciudad por excelencia y el centro neurálgico de todo Israel en ese momento. Sin embargo, en el momento que el ángel se disponía a destruirla, el Señor desistió y le dijo al ángel de la muerte: detente, ya es suficiente. En ese momento el ángel del Señor estaba de pie junto al campo de trillar de Arauna el Jebuseo. Este era un hombre trabajador que tenía un terreno, un campo, y el ángel se detiene ahí, en el campo de Arauna, Jebuseo, a las puertas de la ciudad de Jerusalén. David levantó la vista y vio que el ángel del Señor estaba entre el cielo y la tierra, con su espada desenvainada, extendida sobre Jerusalén. O sea, Jerusalén estaba sentenciada a muerte por causa del orgullo, ¿verdad? ¿Cuál fue el pecado acá de David? ¿Y cuál fue el pecado de la nación de Israel en ese momento? El orgullo, la vanagloria, ¿no? Somos poderosos y podemos serlo mucho más todavía. Estaban confiando más en ellos mismos. David estaba confiando más en su ejército que en el Señor. Cosa que no había sido así, por ejemplo, cuando de pequeñito enfrentó a Goliat, ¿no? Y le dijo: tú vienes a mí con palos, tú vienes a mí con armas, ¿no? Pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y Dios le dio victoria. Y así el Señor le dio victoria en muchas guerras y batallas que tuvo. Pero en este momento parece que David se la creyó, ¿no? En Córdoba se le subieron los humos a la cabeza y empezó a confiar más en sus propias fuerzas. Cuidado acá con este pecado, hermanos. Cuidado cuando nosotros empezamos a confiar más en nosotros mismos, en nuestras ideas, en nuestros planes, en nuestro propósito, en nuestra fuerza. Cuidado en nosotros como iglesia, hermanos, que hayamos crecido un poquito y ya estemos, bueno, ya lo tenemos más o menos claro y dejamos de poner nuestra mirada en el Señor. Empezamos a contar cuántos somos y a confiar más en el hombre que en Dios. Ahí las consecuencias son devastadoras. Amén, hermanos. Así que cuidado con este pecado. Toca al hermano que tenés al lado y decirle: cuidado con el orgullo. De eso nos está hablando el Señor hoy. Cuidado con la vanagloria, cuidado, ¿no? Yo puedo, yo voy a sacar esto para adelante, yo voy a lograr esto. Cuidado, cuidado, porque somos hijos de Dios, somos del Señor. Y que no se nos ponga el Señor al frente y se nos oponga a Él mismo para quebrantarnos, porque eso es lo que Dios busca. El corazón quebrantado, contrito, ¿no? El corazón que está dependiendo del Señor completamente. Amén. Y reconocemos que si tenemos algo de fuerza, algo de fortaleza, algo de sabiduría, algo de bueno que tengamos, es porque Dios nos lo ha dado, es por su misericordia, es por su gracia, es por su poder operando en nosotros. Amén. Pero a la vez reconocemos que sin ese poder, sin esa conexión con Dios, sin darle el corazón al Señor, no somos nada. Nada podemos hacer. Y somos un desastre. Al contrario, todo lo que logramos tiene que ver con muerte, con destrucción, con corrupción. Así que dependamos del Señor completamente. Amén. David estaba acá viendo al ángel a la puerta de la ciudad de Jerusalén con la espada desenvainada. O sea, esto era el juicio de Dios que iba a continuar ahora ya sobre la capital. Ya habían muerto miles de personas en este momento. Entonces David y los líderes de Israel se pusieron tela áspera en señal de profunda angustia y cayeron rostro en tierra. Era una costumbre en esos días ponerse esas telas que raspaban la piel, incómoda. Era en señal de humillación delante de Dios, ¿no? Y él lo hace. Empieza acá la humillación del rey David. David le dijo a Dios: soy yo quien pidió el censo
soy yo el que pecó e hizo el mal, pero estas personas son tan inocentes como ovejas ¿qué han hecho? Oh Señor mi Dios, que tu enojo caiga sobre mí y mi familia, pero no destruyas a tu pueblo. Entonces el ángel del Señor le dijo a Gad que diera instrucciones a David. Otra vez le habla al profeta para que subiera y edificara un altar al Señor en el campo de trillar de Arauna, el Jebuseo, ahí donde el ángel se había detenido con la espada. Así que David subió para hacer lo que el Señor le había ordenado por medio de Gad. Mientras Arauna trillaba el trigo, miró hacia atrás y vio al ángel. Los 4 hijos de Arauna que estaban con él huyeron y se escondieron. Cuando Arauna vio que se acercaba a David, salió del campo de trillar y se inclinó ante David, rostro en tierra. Claro, Arauna, el jebuseo, ve al rey, vio el ángel, parece que esta visión se veía, la vio él, David la estaba viendo, los líderes de Jerusalén también, y este Arauna sale y se humilla delante del rey, se arrodilla. David le dijo, verso 22, a Arauna, permíteme comprarte este campo de trillar por el precio total. Puedes decir conmigo, por el precio total. Así podré edificar allí un altar al Señor para que detenga la plaga. Tómelo, mi señor, el rey, y úselo como usted quiera, le respondió Arauna. O sea, no hace falta que me lo compre. Tómelo, usted es el rey, usted es el dueño. De alguna manera, Arauna le estaba diciendo a David, yo tengo este campo gracias a usted, porque usted es el que nos ha dado victoria, usted es el que nos ha dado la salvación en tantas oportunidades, así que tómelo, yo le debo a usted la vida y le debo todo lo que tengo. Así que Arauna, en una actitud de bondad, generosidad y agradecimiento a David, le dice, tómelo, no hace falta que me lo compre. Y úselo como usted quiera, le respondió Arauna a David. Yo le daré los bueyes para las ofrendas quemadas y los tablones de trillar como leña para hacer un fuego sobre el altar. Y también le daré el trigo para la ofrenda de cereales. Se lo daré todo, ¿no? Qué buen corazón, ¿no? El de Arauna. Cualquier otro hubiese querido negociar ahí, ¿no? Era el rey, sabía que era rico, sabía que tenía muchas posibilidades, recursos, podría haber negociado, pero Arauna tenía un corazón humilde, sencillo, reconocía lo que era David y lo que significaba para Israel, y para ellos era el rey, y le dice, yo te lo voy a dar todo, no solo el campo, sino también los bueyes, y también la leña, y también el trigo, lo que haga falta, aquí estoy, se lo daré todo. Pero el rey David le respondió a Arauna, no, insisto en comprarlo por el precio total. Amén. ¿Cuánto vale? Lo que valga, lo que el precio de mercado de este terreno es lo que yo quiero pagar, lo que verdaderamente vale este terreno. Amén. Y acá David suelta el principio. Dice, no tomaré lo que es tuyo para dárselo al Señor. No presentaré ofrendas quemadas que no me hayan costado nada. O sea, yo he cometido el pecado, yo he metido la pata, yo cometí el error. Ahora yo vengo acá y voy a darle a Dios una ofrenda que sea de otro. Voy a darle al Señor un holocausto, voy a ofrecer un sacrificio al Señor que no me haya costado nada a mí, sino que sea otro el que lo haga, el que lo ponga por mí, el que lo provea por mí. David dice, no va a tener valor esto para Dios. No va a tener, no voy a tener el resultado que verdaderamente deseo, que es que el favor de Dios vuelva a estar conmigo, que mi corazón esté alineado con el Señor y por lo tanto mi comunión con el Señor vuelva a ser correcta. Amén. Así que David le dice, ¿cuánto es lo que vale? Vamos a ver en Zona Pro, ¿no? Vamos a ver en Mercado Libre cuál es el precio de ese terreno. Amén. Así que pusieron ahí campo a las puertas de Jerusalén. No sé cuántas hectáreas habrá tenido, ¿no? Y ahí empezaron a comparar
precio. ¿Qué es lo que vale verdaderamente? ¿Ah? Otra vez, me gusta esto. No, le dijo David, insisto en comprarlo por el precio total. Amén. Saben, hermanos, que hay ofrendas en nuestra vida, hay sacrificios que nosotros damos para el Señor o hacemos para el Señor, por los cuales tenemos que pagar el precio total del sacrificio. En ocasiones nosotros buscamos esquivarle al bulto, buscamos de alguna manera que nos sea menos costoso. Pero la ofrenda que verdaderamente agrada el corazón de Dios es la ofrenda que a nosotros nos cuesta sacrificio. De la misma manera que a nosotros nos gusta cuando nos dan algo o cuando hacen algo por nosotros, seguramente que lo valoramos mucho más y que nos gusta y nos agrada mucho más cuando sabemos que la otra persona se ha sacrificado por nosotros. ¿Sí o no? Cuando alguien te da algo que le sobra, o cuando alguien te convida o te ayuda con algo que no le ha costado demasiado, puede que tenga un valor y uno da gracias, todo, pero no tiene el mismo valor que cuando vos sabes de dónde viene. Por ejemplo, a mí me pasa cuando voy a Santiago del Estero. Y en estos días, por ejemplo, hablaba con mi esposa. El lunes atendimos a los hermanos de Santiago ahí en mi casa, intentamos darle lo mejor que pudimos, ¿no? Pero yo pensaba esto en mi corazón, cuando yo voy allá, los hermanos de lo poquito que tienen, ¿no? Me dan lo mejor que tienen, lo mejor. Y claro, yo en mi casa tengo cosas mejores. Y acá nosotros todos tenemos comodidades, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué es lo que hace valioso la ofrenda que los hermanos allá nos dan cada vez que nosotros vamos para allá? Me dan su habitación, me dan su cama, aunque es precaria, ¿no? Ahí en el monte, en el campo, pero ¿qué me importa cómo sea? ¿No? ¿Qué me importa el techo que tenga? ¿Qué me importa el plato que me den? Si yo sé que lo que me están dando es más de lo que pueden incluso. Amén. Y eso para mí tiene un valor impresionante, excepcional. Por eso cuando vienen acá, yo digo, quiero darles, yo también, de lo mejor, ¿no? Provoca ese sacrificio, provoca también resultados distintos. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Se entiende el principio? De la misma manera, delante del Señor, de la misma manera. Qué feo que es también cuando uno está en un lugar, a lo mejor donde hay muchas comodidades, donde todo estás a lo mejor en un lugar maravilloso, pero la gente del lugar no te está valorando. Te dan lo que sobra, no te dedican tiempo. Vos sabés que es lo que no les ha costado nada, ¿no? Y que estás ahí de un poquito de sobra allí. Uno no valora eso. Y bueno, pasé el tiempo. Pero el sacrificio y la dedicación en nuestras ofrendas o cuando hacemos algo para otro, cuanto más para el Señor, tiene mucho que ver con el resultado también que vamos a obtener. Amén. Creo que David acá lo que más buscaba, lo que más anhelaba, y ya lo vemos cuando tomó la decisión, es volver a estar cerca del corazón de Dios. Amén. Nosotros tenemos que querer lo mismo. Siempre, el miércoles pasado hemos hablado acá de estar cerca del Señor. Me gustó que cantamos esa canción, Emma, ¿verdad? Hemos cantado hoy, la que también cantamos el miércoles pasado, acércame, Señor, ¿no? Acércame, quiero oírte, quiero estar cerca de tu corazón. La estaban cantando acá, yo estaba adorando también ahí arriba mientras terminaba el mensaje que hoy me ha costado terminarlo. Pero digo, Señor, yo también quiero estar cerca de ti. Todo lo que tengas que corregir, corrígelo, Señor. Y que no esa corrección no haga que yo me aleje, sino al contrario, que me humille más, que me quebrante más y que me acerque más todavía a ti. Amén. Eso va a producir, hermanos, resultados extraordinarios en nuestra vida. Porque Dios mira el corazón. Y cuando Dios ve un corazón quebrantado, humillado, el Señor nunca lo desprecia. Amén. Amén, hermanos.
Ahora, leamos y terminemos acá lo que pasó. Así que David le dio a Arauna 600 piezas de oro, esto es lo que valía en el mercado del campo, en pago por el campo de trillar, o sea, 600 monedas de oro, en pago por el campo de trillar. Allí David edificó un altar al Señor y sacrificó ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Cuando David oró, el Señor le contestó, ahora sí, ¿no? Respuesta de Dios, diga conmigo, respuesta de Dios, porque antes el Señor hablaba con el profeta, ¿no? Anda a decirle, ¿no? Es como cuando uno se enoja con los hijos, ¿no? Y dice, en vez de hablarle con el que está enojado, le dice al hermano, ¿no? Anda a decirle a tu hermano que haga tal cosa, no quiero ni ver, ¿no? Me parece que Dios estaba así con David, ¿no? Y le decía a Gad, anda a decirle a este que está enorgullecido, ¿no? El rey que se estaba creyendo más que Dios. Amén. Me imagino, y también pongámonos por un momento en los zapatos del rey David, ¿no? Todo el mundo lo halagaba en ese momento, ¿no? Él era, wow, el rey David, y muchos lo adulaban. Así que cuidado, hermanos, con tanta alabanza. Cuando te halaguen mucho, tenés cuidado, ¿no? Andar a la presencia del Señor, quebrantar tu corazón. Cuando ven te digo, wow, qué bueno, wow, qué bueno tu familia, qué bien el trabajo, qué bien, wow, qué impresionante, pastor, qué impresionante con cómo predica, ¿no? Yo cada vez que me dígamelo, hermano, no es para que no me lo diga, dígamelo cuando sea de corazón, ¿no? Pero cuántas veces yo después tengo que ir allí al Señor, Señor, todo lo que me han dicho es para vos, Señor, porque yo sé que yo sin el Señor no sirvo para estar acá al frente, no sirvo para predicar, no sirvo. Y todo lo que hacemos y lo que Dios puede hacer a través de nosotros es por su gracia, por su misericordia. Amén. Así que cuidado con los halagos, decirte a vos mismo, cuidado con los halagos. Porque nos pueden sacar, nos pueden desenfocar del propósito de Dios. Allí David edificó un altar, bueno, dice, y cuando David oró, el Señor le contestó enviando fuego desde el cielo para quemar la ofrenda sobre el altar. Siempre Dios responde con fuego, hermanos. Amén. Cuando hay un altar verdadero para el Señor y cuando hay un adorador verdadero que está quebrado, que está reconociendo su error y humillado delante del Señor, siempre el Señor responde con fuego. Amén. Aviva el fuego del don de Dios. Amén. ¿Cómo viene? ¿Cómo se aviva el fuego? Quebranto, hermano, quebranto, doblando rodillas. Y por supuesto también, acá hay un sacrificio del rey David. Acá, hermanos, hay un pagar el precio. Yo quiero pagar el precio. ¿Cuánto hay que pagar, Señor, para volver a estar alineado contigo? Amén. A veces queremos nosotros la respuesta de fuego, queremos la respuesta del cielo, pero sin pagar el precio, sin quebranto de corazón, sin humillarnos delante de Dios, y queremos la bendición de Dios, el favor de Dios. No va a venir, hermano, lo que va a venir es muerte. Lo que va a venir es tener a Dios oponiéndose a nosotros, para que no avancemos. Porque el avance, hermanos, no va a ser enorgullecernos más. Si uno está orgulloso, más avanzado, más orgulloso va a estar. ¿Sí o no? Entonces Dios te va a quebrantar por ahí, quitándote aún lo poco que tenés o lo poco que hayas logrado. Dios te lo va a quitar, porque eso no es lo que importa. Lo que importa es tu corazón, que no se pierda tu corazón. Amén. Amén, amados. Alguno estará diciendo, wow, el pastor cómo ha venido hoy. No ha venido a decir que Dios nos va a quitar, ¿no? Más todavía, dirá alguno, me va a quitar el Señor. Si es necesario, hermano. Ahora, el Señor nos está enseñando acá un principio, ¿no? Y David lo tenía claro. A pesar de todo su enturbamiento, a pesar de todo su lío que tenía en ese momento y su desesperación, había un principio que él conocía en su corazón y que él lo aplica acá. Y dice, no le voy a dar al Señor nada que no me cueste, aunque sea el rey, aunque yo sea quien sea. Amén. Y eso habla de sacrificio para el Señor.
Y nosotros, hermanos queridos, tenemos que ser gente sacrificada para Dios. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Amén. No te estoy diciendo con esto porque el mismo rey David es el que dice en el Salmo 51, creo que es el versículo 17, donde dice, el mismo rey David dice que al Señor no le agradan los sacrificios, sino el corazón contrito y humillado, ¿no? No son los sacrificios, pero ahí en ese salmo está hablando del sacrificio que se hace religiosamente. La gente traía animales para el holocausto y después iba y hacía lo que quería. Eso es el sacrificio del que va a misa, ¿no? Voy a misa, aguanto ahí 1 hora y media, después no veo la hora de salir para tomarme la cerveza y hacer mi vida como quiera. Pero cumplí con ese sacrificio de ir caminando hasta Altagracia. Esos sacrificios no le agradan al Señor, amén, porque eso es religiosidad, amén, hermanos. Pero hay gente que calma la conciencia con esos sacrificios. Dice, soy un desastre, soy infiel a mi esposa, soy un alcohólico, robo por todos lados, pero el domingo voy a misa, ¿no? O voy a la reunión, vamos a decirlo en términos nuestros, voy a la reunión. Ese tipo de sacrificios a Dios no le agrada y no nos llevan a ningún lado. ¿De qué está hablando acá la palabra de Dios, hermanos? Está hablando de nosotros ser un pueblo esforzado para Dios. Y que nosotros cuando vamos a darle al Señor, Dios está viendo qué le damos. Si le damos lo que nos sobra, si le damos solamente hasta donde alcanzamos, o si somos capaces de darle más. Algo que nos duela, ¿ah? Que nos cueste, algo que nos haga morir al yo. Amén, hermanos. ¿Qué te parece? Por ejemplo, lo que te dije hace un ratito. Si vas a trabajar a las 8 de la mañana, levántate a las 7, a las 6:30, dale esa hora al Señor. Eso es sacrificio, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Eso es sacrificio. Y eso es decirle al Señor, estoy acá, Señor, estoy cansado, tengo sueño, ¿no? Suena el despertador y uno dice, ay, Señor. Pero fíjense que para el jefe cumplimos. Para el dinero cumplimos, ¿sí o no? Porque ahí tenemos que estar. El presentismo, no vaya a ser que perdamos el presentismo, ¿no? Entonces, para el Dios dinero, estamos puntuales. Pero para el Dios, nuestro Señor, suena el despertador, suena el despertador, suena el despertador. ¿Y cuándo nos levantamos? Cuando tenemos que ir a trabajar. Amén. Sacrificio, decí conmigo, sacrificio para el Señor. Nada que no nos cueste, hermano. Te va a costar, por supuesto que te va a costar. Nadie dijo que esto era fácil, hermano. Y las perlas, las revelaciones del Señor, esas palabras que Dios te habla, van a venir así por un sacrificio tuyo, decir, no tengo ganas ahora, pero lo mismo, Señor, voy a leer la palabra porque sé que esto es alimento para mí y aunque tenga la cabeza en otro lugar, vamos a centrarnos acá. Amén. Y eso es sacrificio. Y eso Dios lo ve. Y eso Dios lo valora. Amén. Porque en muchas ocasiones, hermanos, nosotros le damos al Señor el tiempo que nos sobra. A veces Señor, gracias por este día. Y dormimos 2 minutos. Muchas cosas cambiarían en nosotros, y hablo de mí mismo también. Muchas cosas cambiarían en nosotros si nos sacrificáramos para el Señor como nos sacrificamos para otras cosas. A veces para cosas nuestras nos organizamos, planificamos, ahí no, ese día no me lo toca a nadie porque tengo que ir allá o tengo que hacer esto otro, pero cuando algo es para el Señor, wow, tenemos un montón de pretextos, un montón de cosas. ¿Sí o no, hermanos? Amén. Y si tenés una cita con no sé quién, te organizás la semana para estar en ese lugar. Pero a veces en las citas con el Señor nos cuesta. Y no lo hacemos en muchas ocasiones. Así que, hermanos queridos, animémonos a darle al Señor lo que nos cuesta. Y sé que eso va a agradar a Dios y el Señor va a responder con fuego en tu casa, en tu altar de oración, en tu intimidad con el Señor. Amén. Dios va a responder con fuego. Y además de la respuesta con fuego, lo que ocurre en los versículos después
es que el mismo ángel para la plaga y cesa la mortandad. Amén. Miren, cuando en nuestras ofrendas para el Señor, darle los diezmos al Señor cuesta, hermano, no es fácil. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Que cuesta. Más cuando sabes que te vienen aumentos, sabes que la situación en que estamos cada uno de nosotros. Por supuesto, nadie dijo que iba a ser fácil esto. Pero también el Señor nos dice que si nosotros somos fieles en lo poco, Él nos va a poner en lo mucho. ¿Sí o no? Ahora, si acá claudicamos, si acá vamos para atrás, si acá empezamos a ceder, olvidémonos. Y a veces queremos lo mucho del Señor. Amén, hermanos. Seamos fieles. Démosle al Señor algo que nos cueste. Otro día yo les decía a ustedes, ¿verdad? ¿Querés sorprender al Señor con una ofrenda? Viste que a veces uno dice, bueno, quiero darle una buena ofrenda al Señor, ¿no? Si queremos sorprender al Señor con una buena ofrenda, primero la ofrenda nos tiene que sorprender a nosotros. ¿Cómo sé cuando una ofrenda le sorprende a Dios? Cuando me sorprende a mí también. Amén. ¿Qué ofrenda es la que te sorprendería a vos? Si le das que 2,000 pesos al Señor, 5,000 pesos al Señor. ¿Qué tal si un día le damos 50,000 pesos al Señor en una ofrenda, en una reunión? No hablo de economía, hermano. Estoy poniendo números para que caigamos en la cuenta, ¿verdad, hermanos? ¿Pero te sorprendería eso? Wow, ¿alguna vez has ofrendado 50,000 pesos para el Señor? ¿Alguna vez has dado 100 para el Señor? Una ofrenda que te cueste, ¿no? Que para ir a lo mejor para ir a comprarte una zapatilla, no te cuesta tanto porque tener la zapatilla o te hace falta eso, pero después cuando es para el Señor, ¿no? Y a veces yo escucho, a veces hay cosas que dicen 30,000 pesos, wow, qué barato está, o 40,000 pesos. ¿No? Algo que uno ve, qué barato, pero cuando lo relacionamos con la ofrenda al Señor es caro o nos parece mucho, ¿no? Bueno, tenemos que ir a ese nivel, hermanos, de entendimiento y de principio del Señor. No le voy a dar al Señor nada que no me cueste. Y si una ofrenda ya se te hace normal, te digo, yo lo aplico. Cuando un monto de ofrenda ya se me hace normal, lo subo, porque quiero que me duela, quiero que me cueste. Para Dios, algo que me cueste, que sea sacrificial para mí. Amén. A veces me tengo que pelear con mi esposa para dar esa ofrenda. Pero bueno, que me cueste a mí, que le cueste a ella también, ¿no? ¿Sí o no? Amén. Porque a veces vengo y le digo, cariño, estoy sintiendo esto. No, cuando yo le digo a Noelia, estoy sintiendo algo del Señor. Dice, no me lo diga. Huye mi esposa. Pero al final nos ponemos de acuerdo, ¿no es cierto? Y al final lo damos, lo hacemos. Pero hermano, ¿se entiende lo que digo? ¿Comprenden lo que digo, hermano? Que no estoy hablando de economía, pero Dios no va a probar ahí. Acá Dios estaba viendo el corazón de David, pero tuvo que sacar las 600 monedas de plata, de oro, y ponérsela y dársela a Araúna. Toma, son tuyas. Amén. Entonces, la ofrenda, la economía, el tiempo, le damos tiempo al Señor, ayer, hermano, vinieron 2 hermanos a arreglar la vereda acá. Gloria a Dios, fue una ofrenda para el Señor. Amén. Y estuvieron desde las 6 de la tarde hasta las 9, teníamos que arreglar la vereda. Y eso fue una ofrenda para el Señor. Y este hermano que vino, se la dio después de su trabajo, ¿no? Después de venir, de estar de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, se vino acá a las 6:15 y estuvo hasta las 9 y pico de la noche. ¿Cómo crees que el Señor tomó eso? Eso es una ofrenda que cuesta, ¿no? Cualquier otro o muchos dicen, no puedo. Son ofrendas que el Señor ve y eso demuestra también lo que hay en nuestro corazón. Amén. Ahora después Dios suple y después el Señor responde a esas ofrendas y a esos corazones. La ofrenda demuestra el corazón del adorador en esfuerzo, en tiempo, en todo lo que hacemos. Amén, hermanos. Gente del altar, ministros del altar, músicos acá, tenemos que darle al Señor algo que nos cueste. No nos acostumbremos a lo que tenemos, vayamos a más. ¿Cuántos me dicen amén? Los músicos, la gente del altar, vamos a más, hermano.
Yo el otro día en la Santa Cena Unida veía a los músicos, cada uno con su tablet, cada uno, y digo, wow, Señor, esta gente ha invertido, está invirtiendo. Me decían del chico que tocaba la guitarra, que compró un programa, estaba ahí con su compu, se compró la compu, se compró un programa que le saca los sonidos igual. Pero, amén. Y salió hermosa la alabanza, es ir a más. Amén, hermanos. ¿Cuántos me dicen amén? Eso es darle al Señor algo que nos cueste también. Y avanzamos y crecemos, ¿no? En todo lo que hagamos, en el servicio, etcétera, etcétera, en la iglesia. Pero apliquémoslo a nuestra casa también, en lo personal. Démosle al Señor nuestros devocionales, nuestros tiempos con el Señor, la calidad también de nuestra obediencia cuando estamos con nuestra familia, con nuestra esposa, nuestro esposo, cosas que agradan al Señor con todo el corazón y que en momentos nos van a costar, no nos van a nacer, pero ahí hay que estar, hermanos, dando, como se dice en España, el do de pecho, ¿no? En los momentos claves. Ahora, terminemos de leer, hermanos. Dice, fuego. Dice, el Señor le contestó enviando fuego desde el cielo para quemar la ofrenda sobre el altar. Luego el Señor le habló al ángel, quien envainó, o sea, estaba con la espada desenvainada, juicio contra Jerusalén, pero por ese altar, por ese corazón y por esa ofrenda de sacrificio costosa, el ángel ahora recibe la orden del cielo y envaina la espada. Dice, cuando David vio que el Señor había contestado su oración, ofreció sacrificios, siguió ofreciendo sacrificios allí en el campo de trillar de Arauna. En ese tiempo, el tabernáculo del Señor y el altar de las ofrendas quemadas que Moisés había hecho en el desierto estaban situados en el lugar de culto en Gabaón. O sea, el tabernáculo de Moisés en ese momento estaba en otro lado, estaba en Gabaón, pero David acá en el campo de Arauna estaba ofreciendo un holocausto que estaba frenando la mortandad en toda la nación. Y el 30 termina diciendo, pero David no pudo ir allí para consultar a Dios porque quedó aterrado a causa de la espada desenvainada del ángel del Señor. Amén. Cesó la muerte. Decí conmigo, cesó la muerte. Quedó saldado el error, ¿no? Hubo arrepentimiento, hubo quebranto de corazón, hubo sacrificio. Amén, hermanos. Y nos dice la historia más adelante que en ese campo de Arauna, que David lo compró, así que la escritura era de él, el título de esa propiedad era de él, porque él pagó el precio, pagó las 600 monedas de oro, eso quedó para David. Y ese campo lo recibe Salomón como herencia y es donde Salomón construye el templo. El templo, el gran templo de Salomón fue construido ahí, en el campo de Arauna, Jebuseo. Se pagó un precio en ese lugar. Amén, hermanos. Y ese fue un altar de adoración al Señor donde Dios respondió con fuego, pero después se transformó en el altar de Israel, en el templo de Jehová. Amén. Ese templo fue destruido por los babilonios después. Israel fue cautivo 70 años, pero cuando Nehemías, Esdras, Josué y todos los Zorobabel, los que vinieron del cautiverio, volvieron a Jerusalén, restauraron el altar otra vez ahí, en el campo de Arauna, Jebuseo, donde se pagó un precio. Amén. Y se reconstruyó el segundo templo en días de Nehemías, Esdras y toda esa camada del pueblo de Israel. En ese templo Jesús predicó, en ese lugar. Amén. Ese campo fue comprado por un precio. No fue regalado, no fue las obras, sino que fue donde David, el rey David, el gran rey David, que era un hombre, declaró, no le voy a dar nada al Señor que no me cueste. Amén. Para Dios, nada que no nos haya costado nada. Amén. ¿Qué les parece, hermanos? Nos ponemos de pie y oramos y que sea nuestra decisión en esta noche. Jesús le dijo a los discípulos,
Cualquiera que haya dejado madre, padre, hermanos, casas, campos, cualquier cosa que haya dejado por causa de mí, recibirá 100 veces más en el siglo venidero. O sea, la honra del Señor será tan grande, será tan alta, será tan sublime. Cualquiera que haya dejado, que se haya desprendido, que haya soltado, que haya muerto a sus propios deseos, a su propia vida, cualquiera que se haya dado en sacrificio. Y la primera iglesia, hermanos, lo entendió de tal manera que estaban dispuestos a dar su vida como mártires. Muchos de nuestros hermanos murieron crucificados, aserrados, quemados en hogueras. Terminaron muriendo en el circo romano, comidos por los leones, por los tigres, pero no negaban a Cristo. Los cristianos en Roma, en los días de Nerón, el emperador, eran usados como antorchas, eran quemados en las calles, eran las farolas de la calle. Humanos, gente quemada. Y no negaban a Cristo. Y se reunían en las casas y compartían el pan y oraban y buscaban la llenura del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, iglesia amada, sin sacrificio no hay fuego que caiga del cielo. Y es verdad que hemos recibido todo por gracia, y es verdad que por la fe, hermanos, nosotros avanzamos, pero también el Señor está viendo nuestro corazón. Y si Dios ve que hay alguien que no está valorando lo que Él le dio, el Señor se lo quita. En el nombre de Jesús. Señor, queremos, Señor, vivir en este principio. No sé si vos lo querés en esta noche, pero si lo entendés, si lo deseás, si el Señor te habla al corazón, que puedas levantar tu mano ahí al cielo donde estás y decirle al Señor: Señor, para ti, nada que no me cueste, Señor. Para ti nada que no me cueste, Señor. No quiero darte lo que me sobra, Señor. No quiero darte las migajas, Señor, cuando ya le he dado toda la semana al trabajo, a la familia, lo que a mí me gusta. Le he dado el tiempo al teléfono, a las redes sociales. Y lo último, Señor, quizás por religiosidad, decir: gracias, Señor, por este día, gracias, Señor, por estos alimentos. Perdónanos, Señor, perdóname, Señor, perdóname, oh Dios, perdónanos, Señor. Perdónanos, oh Dios, en este día, Señor. Perdónanos y limpia nuestro corazón, porque algo se ha torcido, algo se ha ensuciado, Señor. En el nombre de Jesús, que en esta noche podamos verte, Señor. Oh, Rababaya Sotoro. En este altar, Señor, en este altar, Dios mío, queremos sacrificarnos. Porque si te miramos a ti, Señor, tú viniste y te sacrificaste, Señor. El precio que pagaste fue el precio más alto. Toda tu vida, toda tu sangre, Señor, la entregaste en la cruz del Calvario y nos enseñaste el camino del sacrificio, Señor, en el nombre de Jesús. Así queremos vivir para ti, porque seguimos tus pasos, Señor. Porque somos tus discípulos, Señor, porque tú eres nuestro modelo, Señor, y queremos que tu carácter crezca en nosotros, Señor. Perdónanos, Señor, si nos enorgullecemos, si nos vanagloriamos, Señor. Limpia nuestro corazón, Señor, si de alguna manera dejamos de depender de ti, si nuestra confianza a veces está puesta en un trabajo, en una empresa, en un jefe, en un político, Señor. Perdónanos, Señor, porque tú eres el Rey de Reyes, tú eres el Señor de señores, tú eres nuestra fortaleza, tú eres, Señor, el que nos sostiene, Señor. Sin ti nada podemos hacer, Dios mío. Por eso entendemos hoy que te debemos la vida, Señor, te debemos la vida, y nada de lo que hagamos, Señor, será suficiente. Pero queremos dar el máximo, Señor.
Queremos dar el máximo, Señor. Perdónanos si hemos sido haraganes, si hemos sido vagos en la disciplina, en la búsqueda de ti, Señor. Perdónanos, Señor, si para otras cosas, Señor, hemos estado atentos, pero hemos desatendido, Señor, la comunión contigo. En el nombre de Jesús, hoy estamos acá en ayuno y en oración, Señor, buscando tu rostro, Señor, porque es lo que queremos, Señor. Espíritu Santo, es lo que anhela nuestro corazón en lo más profundo. Aunque a veces aún nosotros mismos nos autoengañamos y creemos que con otras cosas vamos a estar bien, vamos a ser felices, vamos a estar tranquilos. Señor, si tú no estás con nosotros, no hay paz, no hay tranquilidad ninguna. Solo hay muerte. Solo hay muerte, solo hay devastación, solo hay consecuencias horribles, Señor. Limpia nuestro corazón. Limpia, Espíritu Santo. Hoy atráenos hacia tu presencia. Queremos el fuego del cielo. Queremos fuego en el altar. Queremos fuego en el altar en el nombre de Jesús. No sé si vos lo querés, hermano querido, hermana, pero clama al cielo. Quiero fuego de Dios en mi casa, Señor. Quiero tu fuego en la iglesia. Queremos tu fuego en el corazón, Señor. Tu pasión, Dios mío. Tu poder operando en nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Quita la indiferencia, saca la apatía, Señor. Toda frialdad ahora desaparezca en el nombre de Jesús. Todo endurecimiento, Señor, que viene por el orgullo, que viene, Señor, por el mirarnos a nosotros mismos. Y pensar inconscientemente que somos el centro del universo. Señor, levantamos la cabeza en esta noche y te miramos a ti, Señor. Levantamos nuestros ojos, ponemos la mirada en las cosas de arriba, puesto los ojos en Jesús. Solo en Jesús. Rababaya shera tamandoro bakababaya she. Nada que no nos cueste, Señor, nada que no nos cueste. Danos esa valentía, Señor. Danos ese denuedo, Señor. Danos ese amor, Dios mío. Apasionanos, enamóranos más de tu presencia, Señor. Shabarando roba kababaya sho. Y corremos a ti, Señor. Porque tú eres grande en misericordia. Grande en misericordia, Señor. Aleluya. Te adoramos, Rey. Arde Espíritu Santo en nuestro interior.